Hola, muy buenos días. Mi nombre es Israel David Parra Vázquez. Soy estudiante de Ingeniería Electromecánica en las Unidades Tecnológicas de Santander. Estoy cursando la asignatura de Dinámica y el día de hoy le traigo la solución de un ejercicio para todos ustedes de movimiento de una partícula en tres dimensiones. Espero sea de su agrado. Bueno, entonces para comenzar a darle solución al ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es sacar los datos que nos da el enunciado. El enunciado nos está dando la ecuación de la partícula, que va a estar dada por x al cuadrado más y al cuadrado igual a 9z al cuadrado. También el enunciado nos dice que x, y, z van a estar dados en milímetros, ¿sí? También nos va a dar la posición en z y en x. Y lo que nos pide el ejercicio es determinar la velocidad y la aceleración en todos los movimientos, es decir, velocidad, aceleración en x, y, z, ¿sí? Para un tiempo de 2 segundos. Es decir, cuando transcurren 2 segundos nosotros tenemos que hallar la velocidad y la aceleración en en las tres posiciones x, y, z. Bueno, entonces primero que todo pues ponemos poner los datos que nos facilitan el enunciado, aparte para tenerlo más a la mano, que son la ecuación de la trayectoria, la posición en x y la posición en z, que la posición en x está en función de y la posición de z está con respecto al tiempo. Pero entonces nosotros sabemos que son un tiempo transcurrido 2 segundos. Entonces, de la ecuación de posición en z, nosotros podemos reemplazar el tiempo, que son 2 segundos, en la ecuación y hallamos la posición. Pero nosotros también sabemos que nosotros al derivar la posición en z, podemos hallar la velocidad en z. Y si derivo la velocidad, hallo la aceleración. Entonces, ya tengo la posición al reemplazar el tiempo de 2 segundos. Entonces, derivo por primera vez que 480 pues es una constante, entonces su derivada es 0, que tengo menos 80t al cuadrado, que su derivada es menos 160t. Y entonces menos 160t reemplazo el tiempo, que son 2 segundos, y me va a dar menos 320. Todo va a estar en milímetros, pero como es velocidad, entonces va a estar dado en milímetros sobre segundo. Y ya entonces al derivar menos 160t me va a quedar menos 160. Y esa va a ser la aceleración en z, menos 160 milímetros sobre segundo al cuadrado. ¿Qué podemos hacer con la ecuación que nos dan de la x, que está en función de y? Entonces yo puedo dejar la y al cuadrado solita, está espejo. Entonces quedaría, este 200 está dividiendo, lo paso a multiplicar y me queda 200x igual a y al cuadrado. Ya tengo la y despejada. ¿Para qué? Para hallar la posición en x y en y. ¿Y cómo voy a hallar la posición en x y en y? Pues ya tenemos la ecuación de la trayectoria, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros, ¿qué conocemos de la ecuación de la trayectoria? Nosotros conocemos z por el momento y y al cuadrado, que la tenemos en función ahora de x. Entonces nosotros ponemos x al cuadrado, ¿sí? Que es de la función de la trayectoria, más y al cuadrado, pero y al cuadrado aquí dijimos que era igual a 200x, entonces lo ponemos que va a ser igual a 9, que es de la ecuación de la trayectoria, 9 por z, pero z nosotros ya lo encontramos que es 160 milímetros y esto elevado al cuadrado, como lo dice la ecuación. Entonces ahí ya encontramos x, que x va a ser igual a 390,30 milímetros. Ya teniendo x, pues nosotros fácilmente decimos que 200 por x que encontramos va a ser igual a y al cuadrado. Y y al cuadrado, nosotros sacamos raíz a ambos lados. Entonces saco raíz acá, se me elimina, y saco raíz acá. Entonces la respuesta va a ser la raíz cuadrada de 200 que multiplica x. Este fue el valor que nos dio x. Y esto nos va a dar 279,39 milímetros. Bueno, con los datos que acabamos de hallar,
que fueron la posición en X y la posición en Y, lo podemos poner en este recuadro. Yo lo llevo así, de esta forma, para tenerlo todo a la mano y darle solución de forma más sencilla al ejercicio. Entonces, ¿qué podemos hacer? Nosotros ya tenemos la posición en X, en Y y en Z. Conocemos la velocidad en Z, nos falta conocer la velocidad en X y en Y. Yo ya lo puse por acá porque pues ya hice el procedimiento, pero pues hasta el momento no sabemos ni la velocidad en X ni la velocidad en Y. Entonces, nosotros acá encontramos la velocidad fácilmente porque la posición de Z nos la dan con respecto al tiempo, pero en este caso la posición de X nos la dan en función de Y. Entonces nosotros dijimos que 200x era igual a y al cuadrado. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos derivar implícitamente. Y al derivar implícitamente, nosotros tenemos que 200x es igual a 200x punto y y al cuadrado es igual a 2y por y punto. ¿Qué podemos hacer? Podemos despejar la x, ¿sí? Y a continuación les mostraré por qué podemos despejar la x. Entonces, al despejar la x nos va a quedar esto, que x punto va a ser igual a 2y por y punto sobre 200. ¿Esto para qué? Para hallar la velocidad se deriva la trayectoria. La ecuación de la trayectoria es esta. Si derivamos por primera vez implícitamente vamos a tener la velocidad. Entonces yo digo que x al cuadrado es igual a 2x por x punto, derivando implícitamente. Y al cuadrado es igual a 2y por y punto. Y 9z al cuadrado es igual a 18z por z punto. Nosotros ya conocemos z, z punto, nosotros conocemos y conocemos x. Nuestras incógnitas van a ser x punto y y punto. Pero como les decía ahorita, nosotros despejamos x punto para dejar todo en función de y. ¿Sí? Entonces, ya tenemos todo en función de y. Si lo despejamos, decimos que x punto es igual a 2y por y punto sobre 200. Entonces ya vamos a tener todo en función de y. Como les muestro acá, reemplazamos todos los datos que conocemos. Entonces ya yo lo tengo acá todo reemplazado, ¿sí? Todos los datos conocidos los tengo reemplazados y todo me va a quedar en función de y punto. ¿Sí? Que x, que la tenemos acá, que es 390,30, ¿sí? Acá 2 por y, que y la tenemos que es 279,39 sobre 200 más 2 por y de nuevo, que es 279,39 por y punto, que y punto es nuestra incógnita, igual a 180 por z que la tenemos, por z punto que la tenemos. Entonces haciendo la operación, yo voy a encontrar y punto. Y punto me va a dar que es menos 336,48 milímetros sobre segundo. Y reemplazando en la primera ecuación, yo puse por acá reemplazando en la primera, que es esta. Entonces nosotros ya conocemos y punto, que entonces vamos a hallar x punto. Entonces 2y por y punto, que la acabamos de hallar sobre 200, vamos a encontrar x punto. Por acá se los muestro. Entonces esto nos va a dar menos 939,82 milímetros sobre segundo. Ya no vamos a tener como incógnita ni la velocidad en x ni la velocidad en y. Ya vamos a tener este dato que es conocido, que es este, y y punto, que es este. Entonces nos falta la aceleración en x y en y porque ya conocemos la aceleración en z. Listo, entonces nosotros ya conocemos posición y velocidad en las tres coordenadas que son x, y, z. Sí, tenemos la posición x, y, z, velocidad x, y, z y tenemos aceleración en z. Y nuestra incógnita por el momento es x y y, la aceleración en x y la aceleración en y. Eso es lo único que nos falta hallar. Entonces, pues yo lo coloqué acá porque ya les puse la solución por este lado, pero pues esto todavía es una incógnita para nosotros. Entonces, yo por acá les comentaba ahorita que la primera derivada de esta era la velocidad, derivando implícitamente. Entonces la aceleración
va a ser la segunda derivada, como lo hicimos en esta parte. Entonces acá ya tengo la segunda derivada, ¿sí? Que va a ser para la aceleración, que la derivada de 200x punto va a ser igual a 200x2 puntos, y que la derivada de 2y por y punto va a ser 2, que va a multiplicar a y al cuadrado punto más y por y2 puntos, que esto es un producto, ¿sí? Entonces, como hicimos ahorita, nuevamente, dejamos despejada la x para reemplazar ahorita más adelante acá en la ecuación de la trayectoria. Entonces vamos a dejar todo en función de y, pero en este caso nosotros pues ya conocemos la velocidad, la posición en y, nos falta la aceleración. Entonces dejamos todo en función de y nuestra incógnita va a ser y2 puntos. Listo. Entonces para aceleración nosotros tenemos acá, esta que yo tengo acá de primero es la primera derivada. La primera derivada que fue la que hallamos para la velocidad. Entonces ya esta es un poco más compleja porque al derivar esto es un producto. Entonces nos va a dar esto, ¿sí? Este otro producto nos va a dar esto, y esto es otro producto, nos da esto. Es un poco más compleja, pero entonces para dejar todo más organizado, lo organizamos y sacamos acá mínimo como un múltiplo, organizamos términos para que nos quede un poco más reducido. Reducimos hasta la mínima expresión. Y entonces ya pues nosotros conocemos x punto, x, y acá x2 puntos, nosotros fue lo que hicimos el despeje acá para dejar todo en función de y2 puntos. Entonces esto no va a ser incógnita para nosotros porque lo vamos a dejar todo en función de y2 puntos. Esto lo conocemos que es la velocidad en y, la posición en y y2 puntos, que como les digo va a ser nuestra única incógnita. ¿Sí? Ya conocemos la velocidad en z, la posición en z y la aceleración en z. Entonces reemplazamos todos los datos que tenemos en esta segunda derivada que nos dio, que yo lo tengo por acá. Acá está despejado, pues despejado no, perdón. Acá está reemplazado todos los datos, ¿sí? Todos los datos en función de y2 puntos, que es la que vamos a hallar, es la incógnita que vamos a hallar. Entonces, al hacer este despeje en la calculadora, nos da que y2 puntos es igual a menos 545,19 milímetros sobre segundo. Entonces, ya conociendo el valor de y2 puntos, reemplazamos en la segunda ecuación, que yo llamé la segunda ecuación esta que tenemos por acá. Si nosotros ya conocemos y2 puntos, ya conocemos y ya conocemos y punto, lo que nos faltaría hallar pues es x2 puntos. Solucionamos esto, yo lo tengo por acá, ya reemplazo todo, pero ya y2 puntos no será una incógnita, sino ya va a ser un valor que tenemos nosotros por acá. Entonces x2 puntos, al solucionar esto nos va a dar que es menos 390,97 milímetros sobre segundo cuadrado. Entonces de esta forma concluimos el ejercicio, pues lo que nos pedían era determinar la velocidad y la aceleración en todos los movimientos, es decir, x, y, z de la partícula para un tiempo de 2 segundos. Como ustedes pueden ver por acá, ya tenemos todo, la posición x, y, z, la velocidad x, y, z y la aceleración x, y, z. Muchísimas gracias por su atención.